Buenas tardes, señores estudiantes. En esta oportunidad les dejo este documento de resumen para que ustedes lo puedan consultar acerca de las fuentes de financiamiento. Financiamiento. Consecución de los medios necesarios para efectuar inversiones. Cuando se habla de financiamiento se está tratando acerca de un proceso financiero que funciona como un apalancamiento para el desarrollo de la operación. Por ejemplo, para las empresas, establece para los procesos operativos capital de trabajo, adquisición de activos fijos, con lo cual obviamente se va a desarrollar la actividad, o se pretende trabajar su objeto social. Para la parte de lo que son las personas comunes y corrientes, individuos o entes individuales dentro de la economía, pueden servir básicamente también para su funcionamiento, para procesos de inversión o mejoramiento de, por ejemplo, en su parte de patrimonio. En relación a las fuentes de financiamiento, tiene que ver exactamente el origen de donde se obtiene este financiamiento, bien sea de las diferentes clases de financiamiento que se hablan, como el caso de el financiamiento en especie, por ejemplo, cuando se realiza mediante proveedores. Un ejemplo de ello es la compra de mercancías, que se da directamente en cantidad de la mercancía dispuesta para procesos obviamente de comercialización, o el otro pues obviamente mediante recursos netamente monetarios, que prácticamente podemos decir que desde el punto de vista crediticio, como lo hacen los bancos. Bueno, aquí tenemos algunas clasificaciones especiales exactamente de esas fuentes de financiamiento. La clasificación de las fuentes por titularidad. Dentro de estas encontramos de dos aspectos: uno, las ajenas, y la otra, las propias. Primero vamos a hablar de las ajenas. Básicamente tenemos que tener en cuenta que estas están determinadas prácticamente por terceros. Son fuentes obviamente que tienen una alta exigibilidad, dado que son dineros que son otorgados por fuentes completamente aparte de la empresa o de propiedad de la persona la cual necesita el financiamiento. Por tal hecho, este tipo de fuente de financiamiento lo que hace es entender que hay una forma de cómo pagarse, y esos se deberán devolver en un momento determinado. Por tal hecho, implican un proceso de costo en relación obviamente a una tasa de interés por un tiempo determinado. En tanto, las propias proceden de la misma actividad que realice el ente económico. En este caso podemos decir que es un pasivo no exigible. Por ejemplo, en el caso de nosotros como personas, lo podemos tomar una fuente de financiación, por ejemplo nuestros ahorros, que son parte obviamente de un dinero que tenemos como previsión hacia futuro y del cual podemos utilizar en un momento determinado. Para las empresas puede estar determinada por recursos que muchas veces son aportados por los propietarios y constituyen, digamos, de manera diferenciada cosas que obviamente no pretenden de pronto ser pagadas de manera inmediata. Ahora bien, tenemos la clasificación de las fuentes por procedencia. Entre ellas están las externas y las internas. Dentro de las internas son fondos generados por la propia empresa. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de aquellos aspectos especiales, por ejemplo, que son dados gracias al ejercicio económico que ya he hecho. Entre ese tipo de cosas podemos tener algo como las utilidades que se alcanzan dentro de un periodo determinado, las cuales obviamente van a engrosar la parte del patrimonio, y en algunas ocasiones ellas se acumulan en algún tipo de reservas. Entonces ese tipo de fuentes hace entender que se pueden utilizar en un momento determinado. Dentro de otros aspectos también podemos tener las fuentes como los fondos de amortización, lo cual hace procesos de retención de algunos beneficios que se tienen por efecto normal del uso, por ejemplo, de algún tipo de activo que se tenga. Entonces se hace un fondo especial, se va acumulando ese dinero para hacer el proceso de reposición en un futuro determinado, y se puede poner de pronto esos dineros, digamos, a rentar dentro de una administradora, por ejemplo una fiduciaria, que permita tener, digamos, ese dinero disponible a futuro. En la parte de las fuentes externas, estamos hablando pues de aportaciones de los propietarios y la financiación ajena otorgada por terceros en distintas variedades. Por ejemplo, aquí hablamos de los créditos otorgados, por ejemplo, en especie por los proveedores, los créditos otorgados prácticamente por bancos, por ejemplo, en la parte crediticia, y podemos de pronto algún tipo de financiamiento especial, como en el caso de las empresas que cotizan en bolsa, que emiten acciones,
y que son compradas básicamente por inversionistas, lo cual pues hace entender que buscan la manera de cómo poder obtener este tipo de recursos, entendiendo que al no ser generadas por la parte productiva o por la parte operativa de la organización y vienen de otro tipo obviamente de fuentes diferentes a las mencionadas, pues hace entender que son de características externas. Bueno, ahora continuando con la financiación propia y sobre todo las aportaciones externas. En este hablamos de un aspecto como el capital social, que es dinero que los socios aportan sin derecho de devolución. ¿Por qué se habla de capital social? Porque prácticamente es el dinero que se pone en inversión cuando un negocio o la empresa va a iniciar. Estos aportes obviamente van a ser la fuente obviamente de inicio del proyecto como tal, bien sea para el negocio, bien sea para el funcionamiento de la organización, la cual se distribuirá pues obviamente si la empresa lo requiere en razones de compra de activos fijos, capital de trabajo y parte operativa que necesite desarrollar la organización como tal. En ese sentido, se encuentran dos formas de cómo hacerlo. Uno, contribuido, que tiene que ver exactamente con los aportes para la realización de las operaciones. Como tal, pues hace entender que este contribuido son donaciones en relaciones a la parte normal que se hace dentro de ese capital o en relación a la prima que se tiene por venta de acciones. Entendamos que una empresa cuando cotiza en bolsa tiene la posibilidad de que al vender digamos participación mediante procesos de emisión de títulos, pues el inversionista compra ese título, se vuelve accionista y por ende pues obviamente puede resultar que por efectos de mercado se gane beneficios obviamente en la venta de ese tipo de títulos valores, obtenido unas primas en ese tipo de ventas. Entonces este prácticamente debe ser un tipo de capital contribuido que permite obviamente un mejor beneficio desde el punto de vista de apalancamiento para la organización. La otra prácticamente es el capital social, o es el que se ha ganado proveniente prácticamente de la funcionalidad u operatividad de la organización como tal, ¿sí? Hace en razón a la parte de lo que es el ejercicio económico. Si ustedes van, por ejemplo, a la parte normal de una empresa, y tendrá sus estados financieros, tendrá un balance, tendrá un estado de resultados, y en el estado de resultados ustedes mirarán exactamente cómo ha sido el proceso operativo de la organización, o sea, cuáles han sido sus ingresos, cuáles han sido sus costos, cuáles han sido sus gastos. Entonces obviamente a partir del ingreso se comienzan a hacer todo el proceso de deducciones en costos y gastos a obtener utilidades. Esa es la situación primordial pues obviamente dentro de una organización. Esto es entender que gracias a ello pues obviamente este tipo de recursos van a parar dentro del capital social a engrosar prácticamente la parte patrimonial y que en un futuro pues obviamente al momento de irse acumulando periodo tras periodo dentro del proceso normal operativo de la organización pueden tomarse obviamente para hacer procesos de financiamiento en reinversión. Bueno, continuando con la diapositiva inmediatamente anterior, hablamos aquí de la financiación propia interna y específicamente de las reservas. Primero, para entender las reservas hay que entender que una empresa o un ente individual, cualquiera que sea, por ejemplo una persona, dentro de la parte de desarrollo de su actividad económica, la intención siempre es obtener beneficios o utilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando usted hace un ejercicio económico, lo normal es que pretenda tener beneficio o utilidad dentro de ese ejercicio económico. Siendo así las cosas, entonces usted puede destinar una parte de esos beneficios a un aspecto importante como propósito de ahorro, si es de carácter de persona, o reserva si es de carácter de empresa, para poder establecer digamos una base o una fuente de financiamiento hacia futuro. Este tipo de aspectos en la parte empresarial se determinan como reservas. Las reservas son de dos tipos, en este caso una de carácter legal,
exigida por ley, entendamos muy bien que una empresa es un ente que es de características responsables en la parte legal, económica, desde el punto de vista social, y por ende se ve obligado en razón de esas responsabilidades a trabajar básicamente un proceso de destinación de esas utilidades. ¿Hacia qué? Hacia las reservas, obviamente, que tiene que tener para atender algún tipo de obligaciones a futuro. ¿Cuánto es lo que debe reservar? Pues se habla de reservas legales del 10% en razón a las utilidades que se obtengan en el periodo. Pero si la empresa, por efectos normativos, ya no por parte legal, sino por efectos normativos, en los cuales desde el punto de vista financiero se aplican un porcentaje mayor o un monto en especial como reserva también dentro de la parte normal de esos beneficios obtenidos, pues se habla de las reservas voluntarias. Estas reservas incluyen pues obviamente un proceso de trabajo en el cual las empresas, por efectos de haber ganado mayores utilidades o haber tenido un tipo de utilidades específicas, destinarán un monto mayor del legal, incluyendo pues obviamente cosas que no se van a destruir sino se van a utilizar hacia futuro por efectos normales como fuente de financiamiento. Ok, continuamos con la financiación propia. Aquí miramos los resultados del ejercicio. No son otra cosa que las utilidades alcanzadas por un ente económico dentro de un periodo determinado. Por lo general para las empresas es un año, o para una persona pues obviamente depende de sus periodos de actividad. ¿Qué sucede con esto? Los resultados en algún tipo de ejercicios económicos para las empresas se van acumulando. Estos se llaman utilidades acumuladas, y las cuales obviamente pueden en un momento determinado servir como fuente de financiamiento para el siguiente periodo. Todo depende de las características en las cuales la empresa trabaja, el mercado en el cual está, y también obviamente de su parte interna en razón a sus políticas financieras. El otro aspecto son los fondos de amortización. Como ya lo expliqué en unas diapositivas atrás, pues estamos hablando de un tipo de ahorro que se va haciendo en razón de buscar el reemplazo de algún tipo de activo, puede ser, o para un tipo de operatividad en especial, el cual se va colocando en un fondo el cual va obteniendo beneficios desde el punto de vista de interés. ¿Esto a qué se refiere? Estos fondos de amortización permiten pagar deudas a futuro, permite cumplir con algún tipo de compromisos que de pronto la empresa tenga y sobre los cuales en cierta manera su flujo de efectivo no le permite atender. Entonces esos fondos podrán ser utilizados en un momento determinado para poder lograrse. Entonces para las empresas es algo importante este tipo de puentes. Aquí tenemos la financiación ajena. ¿Por qué se llama ajena? Prácticamente porque es dada por terceros, muy diferente desde el punto de vista propio, como veníamos tratándolo en las diapositivas anteriores. Esto implica que hay una mayor exigencia de este tipo de financiamiento, porque se deben atender los costos exactamente de este tipo de financiamiento, entre ellos su tasa de interés y obviamente algunos costos adicionales por efectos normales de cómo sea el tipo de crédito otorgado. En ello se puede encontrar de dos aspectos, uno de largo, medio y corto plazo. Tengan en cuenta que desde el punto de vista financiero lo normal es que las actividades de corto plazo se deben atender con procesos financieros o financiamiento de corto plazo. Asimismo, las exigencias de largo plazo se deben atender con procesos financieros o financiamiento de largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Jamás usted mirará, por ejemplo, en el caso personal, comprar, por ejemplo, una casa que valga o tenga un costo promedio de unos 200 millones de pesos, solicitar un crédito a un banco y quererlo pagar a un mes. Entonces exigiría mucho del proceso obviamente de liquidez que tengamos para poder atender eso, y eso prácticamente sería como algo imposible. Por lo general este tipo de créditos se dan a 20, 30 años en los cuales se van pagando de manera parcial en forma de cuotas ese tipo de crédito de acuerdo a la programación de tasa de interés y periodos de pago. Asimismo pues entenderemos que para las empresas funciona igual.
¿Por qué? Por ejemplo, para una empresa sería imposible que ya al financiarse con un tipo de monto en especial de mercancía, por ejemplo, que es dado por los proveedores, usted le tenga que pagar al proveedor a 30 años. Entonces un proveedor no le va a atender ese tipo de requerimientos y por lo general pues obviamente no será algo razonable. Entonces cuando hablamos de esto pues hablamos de fuentes de dos tipos, crediticias, por lo general las de medio y largo plazo, ¿sí? Que son por lo general siempre superiores a un año para las empresas y por lo están dados en características monetarias no, normales, ¿sí? Entonces este dinero que viene dado obviamente en algunos aspectos especiales, por ejemplo en especie para las mercancías o en dinero, por ejemplo para los créditos, trabajan formas especiales. Entre esos, por ejemplo, tenemos uno que es el leasing, que es un contrato a través del cual pues obviamente se hace un proceso de arrendamiento desde el punto de vista financiero en razón de utilizar, digamos, un tipo de activo en especial sin necesidad de comprarlo. Entonces, ¿qué se busca ahí? Que un ente, que sea una empresa de leasing o sea un banco, pueda dotar de ese tipo obviamente de activo para su uso y al momento de utilizarse se le va pagando pues obviamente a él las cuotas o arrendamientos específicos según el contrato que se haya elaborado. Se puede encontrar leasing, pues obviamente para arrendamiento, para la parte de lo que tiene que ver con vehículos, para maquinaria, o hay leasing financiero. Este tipo obviamente de aspectos serían muy bueno atenderlos en razón de que al ser un contrato, pues obviamente cada contrato está estipulado bajo unas cláusulas especiales y hay que atender muy bien ese tipo obviamente de financiamiento. Ok, aquí tenemos la financiación ajena de corto plazo. Por lo general viene dado desde el punto de vista crediticio también, como hablamos es de terceros. Esto también viene dado en cantidad de dinero o en especie que se otorga pues obviamente por parte de un acreedor para el pago pues obviamente de una fecha futura de acuerdo a unas estipulaciones específicas, en algunos casos en tasa o también procesos de cómo se hace el pago. ¿A qué me refiero con esto? Que una cosa es obviamente dar un crédito en especie y otra cosa es dar un crédito en dinero. Por ejemplo, para el caso de los proveedores, el crédito en especie trabaja de manera diferenciada porque pues no hay una tasa de interés inmersa dentro del proceso como tal, o explícita, perdón, si es posible obviamente explicarlo mejor, como se lo hace por ejemplo en la parte de los bancos, que ellos sí obviamente especifican qué tipo de tasa se maneja. Entonces este tipo de créditos pues hace entender que se deben pagar de manera muy responsable, ya que tiene una alta exigibilidad de acuerdo a su periodicidad. ¿Por qué se habla de exigibilidad? Porque dentro de esos aspectos, si usted no cumple, pues obviamente lo normal es que venga a alterar los procesos de funcionamiento desde el punto de vista operativo. Si usted es una persona que trabaja dentro de la parte comercial, dentro de un negocio, por ejemplo, si usted no le paga al proveedor la mercancía que le ha dado, pues él no le va a volver a dar el crédito, eso es lo más seguro. Por ende, pues obviamente exige mucho de que usted venda la mercancía que le ha dotado y que pueda tener su dinero pues específico cuando de pronto lo requiera. De entre esos aspectos encontramos otro como el descuento comercial, que prácticamente habla de aspectos desde el punto de vista de títulos valores que se hacen en procesos con pago a vencimiento futuro. Un ejemplo de esto son los pagarés. ¿Qué sucede con esto? Pues usted puede tomar un ejemplo fácil en el hecho de decir que cuando le da, por ejemplo, digamos dinero a una persona, bien sea en especie o bien sea en cantidad monetaria, firma un documento obviamente de pago, y si usted necesita hacer líquido en dinero en efectivo ese tipo de documento, perfectamente lo puede vender. Ese tipo de operación se conoce como descuento comercial y los bancos pues hacen esa utilización de ese tipo de trabajo. ¿Cómo lo pagan? Mediante una tasa de descuento. ¿Esto qué quiere decir? Que no van a recibir pues obviamente el mismo valor sobre el cual está adosado o endosado el documento, y obviamente ese valor monetario será transado en razón obviamente una tasa sobre el cual ellos quieren ganar o tener una utilidad. Muy bien, aquí tenemos otros ejemplos relacionados con la financiación ajena a corto plazo, entre ellos crédito de proveedores, lo que hemos venido hablando, que lo hacen básicamente en razón a procesos de
de venta de mercancías por efectos de carácter de necesidad operativa. Por ejemplo, hablemos de una tienda de barrio, pues obviamente necesita vender huevos, salchichas, pan, queso para hacer proceso obviamente de trabajo dentro de su atención. Por ende pedirá pues al proveedor que le envíe salchichas, huevos y demás para poder hacerlo. No pedirá dinero pues obviamente para trabajarlo. Entonces por lo general este tipo de créditos de proveedores tiene un tratamiento especial porque dentro de ello no hay inmerso una tasa de interés o explícitamente como lo hacen las corporaciones bancarias. El descuento comercial que ya hablamos en razón de la diapositiva inmediatamente anterior, y las obligaciones de pago que son partidas pendientes de pago con origen de la operatividad, por ejemplo los salarios devengados o retenciones de impuestos. Un ejemplo, supongamos que usted es el gerente de una empresa y necesita hacer por ejemplo pago de impuestos luego de haber recorrido todo el año operativo y necesita hacer ese pago obviamente de dinero. Como este tiene unas fechas especiales, sucede que usted no lo puede pagar de manera anticipada, sino tiene que pagarlos el día que es. Por tal hecho, usted puede quedarse con ese dinero y ser utilizado durante un tiempo perentorio, hasta el momento que se cumpla la fecha, y eso puede servir como una fuente de financiamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que usted incluso lo puede poner a rentar y a ganar intereses mientras llega la fecha obviamente de pago, y es un dinero que obviamente puede servir como financiación incluso desde el punto de vista operativo. Bueno, pasamos a la financiación ajena especial. Dentro de esta, porque se llama ajena y especial, porque está dado prácticamente para algún tipo de empresas que no corresponden a la normalidad dentro de los aspectos de objeto social. Por lo general son para empresas, sociedades anónimas. ¿Por qué se habla de especial? Porque está relacionada con un mercado que está dentro del sistema financiero, que es el mercado de valores. Dentro de ese mercado de valores, las empresas se convierten en emisores de títulos valores y comienzan a cotizar en bolsa. Esa emisión de títulos valores hace entender que la emisión de ese documento, en razón de su nombre, en razón de su trabajo, de su objeto social, será atractivo para un tipo de inversionista, el cual obviamente comprará ese título de valores y se convertirá en accionista de la empresa que lo emite. Por ende, pues obviamente la empresa recibirá el dinero fruto de la venta de ese título de valor, y la persona, el inversionista, recibirá un título de valor que le hará acreedor a una parte de la organización como tal. Ese tipo de títulos se conoce como acciones. Esas acciones lo que permiten dar es una representación en porcentaje de la empresa, y obviamente hará entender que tendrá algunos beneficios especiales en razón pues obviamente a los beneficios en utilidades o dividendos que pueda tener la organización. Otros tipos de títulos que las empresas tienen son los bonos, que son títulos de deuda. ¿Qué tiene que ver y cuál es la diferencia de los bonos a las acciones? Las acciones permiten tener participación. Los bonos lo único que hace es que usted se vuelve un acreedor de la organización como tal, y ya se comprometerá a pagar exactamente ese dinero a una tasa de interés en un periodo determinado en el futuro, lo cual hará entender que mediante el proceso de venta de esos bonos de deuda, la empresa recibirá el dinero y usted recibirá un título que le dará acreedor a una utilidad en el futuro. Entonces, estas dos se convierten prácticamente en un financiamiento especial desde el punto de vista para empresas que obviamente cotizan en bolsa de valores. Bueno, tenemos que hablar de otros aspectos desde el punto de vista de la financiación, y vamos a entrar a la parte de la financiación internacional. Esto tiene que ver con toda la transferencia directa o indirecta de recursos financieros entre dos o más países. ¿Por qué tipo de fuentes está dado? ¿Por la banca multilateral o por la banca multinacional? La primera de ellas, que es la banca multilateral, está definida por todos los entes que componen el sistema financiero internacional y que hacen parte de las finanzas internacionales. Podemos nombrar algunos de ellos, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, o las corporaciones de fomento a nivel regional,
como el que tenemos aquí dentro de Latinoamérica, como la CAF. ¿Qué hacen ellos? Pues obviamente dotan de recursos para procesos de inversión a los entes de tipo público, bien sean países, departamentos o incluso municipios. ¿Para qué lo hacen? Obviamente para apoyar el desarrollo de su infraestructura, de su aparato productivo, de su aparato logístico, mediante procesos obviamente de créditos a tasas de interés cómodas. ¿Cuáles son los condicionamientos? Pues obviamente lo hacen mediante un proceso de estudio técnico y un proceso de asesoría para hacer el proceso de preparación, ejecución y evaluación del proyecto de crédito. Bajo esas características, estos entes pues harán un estudio especial sobre el cual obviamente trabajar el proceso crediticio. El otro es dado por la banca multinacional, que está constituido por todos los bancos privados de capital extranjero y pues obviamente que tienen como el propósito de apalancar todos los procesos de solicitud de crédito, tanto de entes públicos como de entes privados. ¿Qué es lo que ayuda a hacer este tipo de banca multinacional? Pues puede apoyar procesos, por ejemplo, de lo que es el comercio internacional, ¿sí? A través de la intermediación o aspectos especiales, por ejemplo, como las cartas de crédito, por ejemplo, que son uno de los aspectos que se utilizan dentro de la parte del comercio y que obviamente que hace parte de los medios de pago internacional. Entonces todo se da dentro de esa banca multinacional. Si ustedes miran, estos dos hacen parte del proceso normal de ayuda en la parte de funcionamiento de los procesos a nivel internacional, tanto para países como para personas o para entes privados. Estos dos se convierten prácticamente en las fuentes de financiamiento internacional y los cuales pues obviamente sumados constituyen el endeudamiento extranjero para una nación o país. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la financiación internacional? Primero que todo tiene que ver con el volumen de recursos. El volumen de recursos es alto, no se hace créditos que sean de montos pequeños. La verdad son considerablemente altos, dado los niveles de inversión que necesita obviamente realizar el ente público o privado que se ubica dentro de una nación en especial. Por lo general se habla de créditos sindicados. ¿Esto qué quiere decir? Que son otorgados por diferentes entes crediticios, ¿sí? Por un grupo de ellos, de instituciones bancarias o de entes incluso de carácter multilateral. Los intereses son pues obviamente de carácter de tipo variable o flotante en términos indexados. ¿Esto qué quiere decir? Se lo hace con tasas variables en razón pues obviamente amarrados a indicadores de tipo económico internacional. Además que se trabaja en moneda extranjera y obviamente bajo esas características se entenderá pues obviamente que hay que tener en cuenta los procesos de variabilidad obviamente de la moneda, más los procesos de inflación tanto local como externo para poder establecer los procesos obviamente de pago en razón de las cuotas que piden este tipo de créditos. Estos créditos están divididos en tramos o fracciones. No todo el crédito se desembolsa de manera inmediata, sino a medida que se va sometiendo pues obviamente los procesos de funcionalidad del crédito como tal, se van haciendo los procesos de desembolso parciales en razón obviamente de las necesidades que se tenga y los condicionamientos de estudio que haya hecho el ente obviamente que lo va a facilitar. Se conceden a entes importantes, por lo general empresas muy grandes, entes públicos que puedan contar con una garantía o con un aval por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque pues obviamente ese tipo de respaldo o avales son los que se van a establecer en caso de incumplimiento como parte de responsabilidad para el pago. Como ya había nombrado, son intereses, puede decir, cómodos, dependiendo del monto de desembolso. Y por lo general se aplica para entes oficiales, ¿no? De características obviamente con créditos a largo plazo. La moneda o divisa por lo general que se presta en este tipo de cosas, el crédito por lo general es un tipo de moneda
de las más reconocidas dentro del mercado a nivel internacional, como el dólar, los yenes, los euros, que se conocen como monedas duras. Bueno, dentro de los créditos internacionales también podemos hablar acerca de los tipos de crédito. Podemos tener créditos de tipo directo o indirecto. Hablamos directo cuando son conseguidos obviamente por la fuente matriz. En este caso, por ejemplo, si se habla de un crédito con la banca multilateral, lo concede directamente el Banco Mundial o alguna de las corporaciones que se tienen para el servicio de este tipo de actividades a nivel regional. O se hace por medio de intermediarios. Por lo general en esto pues se utiliza la banca, y la banca pues obviamente lo que hace procesos de colocación de ese tipo de créditos o algún tipo de obligaciones especiales dentro de mercados como el mercado de capitales. Dentro de ese tipo de créditos internacionales también encontramos los híbridos, que trabajan los dos aspectos, una parte por ejemplo de títulos valores y otra parte lo que tiene que ver con crédito bancario de manera directa. El uno dado desde el punto de vista de un título que le da posibilidades de obtener ese financiamiento, como los bonos de deuda o bonos del tesoro, y el otro pues tramo dado básicamente desde el punto de vista bancario en una cantidad obviamente de dinero en específico. Entonces esto por lo general se lo hace mediante la combinación de un ente como un banco comercial y obviamente un ente de carácter dentro del sistema financiero internacional de la banca multilateral, que es el encargado obviamente de establecer los procesos de control, vigilancia y asesoría para poder dar este tipo de créditos. Bueno chicos, aquí seguimos con la parte de créditos internacionales. Tenemos los créditos singulares y los créditos indicados. Los primeros pues hacen referencia a la parte de lo que es de un solo ente que se encarga de hacer el proceso crediticio como tal. Puede ser un banco a nivel internacional, o créditos indicados, que es prácticamente dado por un grupo de bancos o de entes en especial, como en el caso por ejemplo de los créditos otorgados desde el punto de vista de la banca multilateral, que convocan al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a alguna de las corporaciones regionales. En algunos de estos aspectos, estos créditos, la mayoría vienen dados prácticamente para proyectos, tratando de fondear pues obviamente todo el proceso operacional para el desarrollo del proyecto como tal. Obviamente esto dependerá del proceso normal de cómo el proyecto sea evaluado por parte de estos entes para poder hacer el proceso de financiamiento. Por ende pues obviamente se entenderá que la evaluación de la rentabilidad del proyecto como tal es la que dará la viabilidad del mismo, y obviamente se podrá tener el apalancamiento por parte de este tipo de fondos, entendiendo que se deberá pagar la retribución de este tipo de créditos pues obviamente en moneda internacional. Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, llegamos a nuestra última diapositiva, donde tocamos los tipos de crédito internacional y hablamos de los créditos de exportación. Prácticamente estamos hablando de los créditos que proveen fondos generales específicamente para financiar este tipo de actividades al comercio internacional, asimismo también para la parte de importación. En algunos casos este tipo de créditos hacen parte de lo que es la banca internacional, en el cual uno de los aspectos importantes dentro del sistema financiero internacional hace relación a la parte del mercado internacional de divisas, y el otro el mercado de cambio extranjero, que son obviamente dentro de los dos mercados que se pueden presentar este tipo obviamente de créditos internacionales. Pero si hablamos para operaciones específicamente de comercio internacional, tenemos que hablar del mercado de cambio extranjero, donde se hace todos los procesos obviamente de trabajo crediticio en razón a la exportación e importación. Y la otra pues hablamos de leasing, que tiene que ver también desde el punto de vista, como lo miramos, de características locales en diapositivas anteriores, el arrendamiento internacional. Esta parte pues hace entender que ese leasing trabaja desde el punto de vista operativo, financiero, y que así como tocamos el leasing desde el punto de vista local, también trabaja a nivel internacional. Por eso estamos hablando que este tipo de créditos hay que atenderlos muy bien. ¿Por qué? Porque hacen relación a que la mayoría
y cada uno de ellos trabajan desde el punto de vista de las divisas internacionales, y que en razón de ello pues obviamente tendrán un costo en razón a la tasa representativa del mercado, sobre la cual se puede hacer el proceso de cambio de pesos para pago.